Ah, el 2007, ¿te refieres a eso? Omitir, claro, porque como le digo, hay unos revisores que ven algo de menos del 2019 y le observan, ¿no? Ujú. Erróneamente, claro está. Sí, mira, este es un tema que va a depender de también de tu, por lo general esto se recomienda, ¿no? Pero si se fijan, los datos imprescindibles son autor citado, autor leído y el año del autor leído. Entonces, Farfán, Álvaro, 2010, y el número de página, por supuesto. Entonces, yo sí he visto ambas formas, ¿no? He visto, por ejemplo, que colocan de frente Farfán, paréntesis, citado en Álvaro 2010, ¿no? Es una forma directa, y hay otros que sí colocan el número, el año, ¿sí? Entonces, va a depender. Ahora, lo que dijimos la clase anterior era que debería haber uniformidad, ¿no? Si yo coloco de una forma directa, estoy obviando este año del autor del texto original, debería en las próximas citas de citas o citas dentro de otras citas que haga más adelante, si es que las hago, colocar de esa forma también, omitiendo este año, ¿sí? Para que haya uniformidad. Sí, adelante. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Profesor, Sí. si bien es cierto que las universidades dicen 5 años, pero ¿qué sucede en trabajos de investigación que se busca la información y no hay información de los 5 años como pide la universidad? A nada es preferible poner el ejemplo y decirle en la sustentación de que si bien es cierto que piden 5 años, pero se considera que en vista que no hay, se ha tomado eso como ejemplo. Entonces el tesista tiene que sustentar y defender su tesis y así sale triunfando. Porque si no pone nada también, creo que no viene al caso también eso, ¿no? Me parece. Y bueno, gracias. Gracias por la participación también. Sí, por supuesto. Bueno, yo, como les comentaba también en la clase anterior, las universidades a veces tienen algunos parámetros, ¿no? Algunos eh, que nos indican hacer determinadas cosas, ¿no? Pero que a veces no están del todo, no son del todo pertinentes. Entonces, solamente por figurar, porque figure, ¿no? Lo más actual, supuestamente, ¿no? Cuando a veces tenemos mucha bibliografía y buena bibliografía base de años anteriores, ¿no? Entonces, sí, corresponde eso, hay que, como les decía también, por un lado, seguir lo que dice nuestra institución, nuestra universidad, y por otro lado también nosotros mismos defender, ¿no? Como en el caso del Turnitin, ¿no? Hay que defender también lo nuestro, ¿no? Si es que es un trabajo nuestro, que nosotros estamos trabajando, estamos poniendo el esfuerzo, el tiempo, estamos parafraseando y que el Turnitin nos arroje algo que no es, entonces no tiene sentido. Entonces, en esos casos sí, hay que mantener como ese equilibrio, ¿no? O sea, respetar también lo que nos dice la universidad, lo que nos pide la universidad por un lado, pero por otro lado también, pues, defender lo nuestro, ¿no? Entonces, en ese equilibrio creo que sería la solución para esto. Eh, Espero que las universidades en verdad haya una regulación mayor con ese tema de las investigaciones, porque hay muchas cosas ahí que todavía falta ajustar, dentro de las cuales una de ellas es el Turnitin. Esperemos que en los próximos meses pues haya algún cambio, ¿no? Haya modificaciones que permitan y ayuden también a que los tesistas puedan sustentar de una manera mucho más fluida, mucho más rápida, y no hayan tanto estos rebotes, ¿no? De tesis una y otra vez, a veces simplemente por temas de dinero incluso, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, gracias por la participación de ambos, gracias. Bien, entonces, tenemos claro esto. Autor citado, autor leído y el año. Y el número de páginas, ¿no? Que no puede faltar nunca. En citas textuales nunca debe faltar. Cita dentro de otra cita, ¿no? Ahora, vamos a la paráfrasis, que esto también es relevante, importante. La paráfrasis entonces es, como dijimos hace unos minutos, reproducir la idea de un autor con otras palabras, ¿no? Vamos a resumir, vamos a reformular esas ideas expuestas en un texto y para eso vamos a seguir también determinados eh, puntos, ¿no? Por ejemplo, vamos a consignar siempre el apellido y el año de publicación entre paréntesis, ¿no? Esto lo que hace es darle crédito al autor, ¿no? Reconocer que él ha sido
quien ha creado, quien ha escrito esto, la idea original fue de él, y tener en cuenta que las paráfrasis, parafraseo nunca va entre comillas, jamás, ¿sí? En las paráfrasis no importa que la paráfrasis es, dijimos, la cita indirecta, ¿no? Estamos aquí en el segundo gran, eh, en el segundo tipo de cita, ¿no? La paráfrasis, la cita indirecta. Entonces, la paráfrasis jamás se escribe con comillas, ¿no? Nunca. Y en la paráfrasis tampoco vamos a colocar el número de páginas, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo parafrasear un párrafo de un autor, puedo parafrasear una página, un capítulo, incluso puedo parafrasear un libro, ¿no? Lo puedo resumir, sintetizar toda la argumentación de un autor, todas sus ideas que ha expuesto en 200 páginas, yo la puedo resumir en un párrafo de 60 palabras, ¿sí? Con mis propias palabras, sintetizo todo lo que ha dicho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta para esa paráfrasis? Los siguientes puntos. Primero, la autenticidad, ¿no? El parafraseo que hagamos debe mantener todas las ideas importantes de la fuente original, no solo parte de ella. Se debe completar su construcción utilizando todas las ideas claves. ¿De acuerdo? Autenticidad primero. Segundo, objetividad. No debemos incorporar en este parafraseo opiniones personales, ¿no? Sino que debe reflejar objetivamente las ideas o pensamientos de la fuente auténtica. Entonces, autenticidad, objetividad y finalmente tenemos precisión. Debe reflejar con precisión las ideas, el tono y el énfasis de la fuente original en el tema que se está exponiendo. Entonces, todo esto a lo que nos invita es a mantener desde nuestro lado la ética de investigadores con el fin de no tergiversar a nuestro favor, ¿no? Algunas ideas que ha expuesto un determinado autor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que mantener la autenticidad, la objetividad, la precisión para no incurrir en eso, ¿no? En esos tergiversaciones o en esas manipulaciones para sustentar lo que yo estoy argumentando, ¿no? Hay que mantener siempre eso desde la ética como investigadores nosotros, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos claro esto, vamos a pasar un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, muy básico para que se den cuenta de cómo funciona la paráfrasis, ¿sí? Tenemos un texto original, por ejemplo este, ¿no? Los sábados y domingos los pequeños acostumbran a visitar el zoológico. Acompañados por un adulto, pasan por la zona de los leones, los leopardos, las panteras y los tigres. Bien, ese es mi texto, imaginemos mi texto original. Ahora, yo puedo presentar un parafraseo de esto, puedo reformular estas dos oraciones y convertirlo en, en un texto parafraseado, ¿no? Esta podría ser una posibilidad, ¿no? Los fines de semana, ¿no? Reemplazo los sábados y domingos, en vez de esto lo presento como los fines de semana, ya no digo los pequeños, sino digo los niños, ¿no? Acostumbran visitar, lo reemplazo por suelen ir al zoológico, acompañados por un adulto, lo reemplazo por con una persona mayor, y en vez de colocar pasan por la zona de los leones, los leopardos, las panteras y los tigres, lo resumo, ¿no? Recorren el sector de los felinos, ¿sí? Si se fijan, ya sintetizado. Estoy diciendo lo mismo, pero estoy diciéndolo en otras palabras. El sentido no cambia, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad. Ahora, según el estilo de cada uno, puede
modificarse este parafraseo, puede ser otro parafraseo. Acompañados de una persona mayor, los niños asisten al zoológico los fines de semana para recorrer el sector de los felinos. ¿Se dan cuenta? En este segundo parafraseado, todo está en una sola oración, ¿no? Y fluye de otra forma, la lectura. Entonces, si nosotros tenemos un texto, si yo les doy a ustedes un párrafo, una página, ¿no? De unos 5 párrafos y ustedes, les digo, parafraseen, aquí en esta clase somos 11 personas, pueden haber 11 formas de paráfrasis, ¿no? Cada uno tiene su forma de parafrasear y lo va a parafrasear y reformular según su estilo, según su capacidad y su riqueza lexical también. ¿Sí? Por eso es importante también en estos casos recurrir a utilizar los sinónimos, ¿no? Y a desarrollar esa capacidad de síntesis. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la paráfrasis. De una manera muy sencilla lo estamos colocando aquí para que puedan observar. Y aquí depende mucho del estilo también, ¿no? De cada uno. ¿Qué es lo importante? Que no se pierda el sentido original, ¿de acuerdo? Y que se haga esta reformulación, ¿no? Tratar de evitar utilizar las mismas palabras del autor, ¿no? ¿Para qué? Para que mm, entre las cosas, entre las cuestiones prácticas para evitar, por ejemplo, que aumente el porcentaje de Turnitin, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a ver la presentación de la paráfrasis. Esta es una estructura que se recomienda que puedan seguir ustedes, ¿no? Si es que ustedes también va a depender también del estilo, ¿no? Como les digo. Ambas son válidas, pero vamos a ver ustedes aquí. Por ejemplo, ¿no? Actualmente, dado el protagonismo que tienen las tecnologías, la elección de los jóvenes por estudiar carreras asociadas al ámbito de la informática ha crecido exponencialmente. A partir de este escenario existe una gran demanda por parte de la industria, de los egresados universitarios, aunque aún se deben seguir realizando esfuerzos para que los profesionales logren desarrollar competencias disciplinares y transversales. Paréntesis, fue en salida 2014, cierro paréntesis, punto. ¿Mm? Estoy presentando la paráfrasis hacia el final de la oración, colocando el autor y el año. ¿Sí? Ahora, yo también puedo presentarlo de esta forma. Dado el protagonismo, esta misma idea, este mismo parafraseado lo puedo presentar de esta forma. Actualmente, dado el protagonismo que tienen las tecnologías, la elección de los jóvenes por estudiar carreras asociadas al ámbito de la informática ha crecido exponencialmente. Punto. Sobre ello, fue en salida 2014, señala que a partir de este escenario existe una gran demanda por parte de la industria, de los egresados universitarios, aunque aún se deben seguir realizando esfuerzos para que los profesionales logren desarrollar competencias disciplinares y transversales. Bien, entonces, en el primer párrafo estoy colocando el autor y el año al final en una forma de cita parentética, y en la segunda estoy presentándolo más bien como una cita narrativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? La parentética van hacia el final y la narrativa se incluye, ¿no? El nombre del autor y el año de esta forma, ¿sí? Ambas opciones son válidas, depende de lo que estés, de tu estilo, de lo que estés redactando en ese momento, ¿no? Bien, cita y paráfrasis, ¿no? Entonces vamos aquí a ver ya un ejemplo concreto
de una cita textual, ¿no? Esta es una cita textual. Imaginemos, yo tengo este texto de Gargurevich que habla sobre la prensa, ¿no? Un periódico chicha es un diario tabloide de precio considerablemente menor al de los diarios serios, informativamente sensacionalista, de primera página muy colorida con fotografías de vedettes, ¿no? Gargurevich, 2002, página 251. Bien, esa es la cita textual. Ahora, yo quiero convertir esto en una paráfrasis, en una cita indirecta, voy a parafrasear, ¿no? Yo puedo entonces modificar, empezar a realizar algunos cambios, algunas modificaciones con sinónimos, ¿no? Con palabras que se asemejan. Y en este caso puedo presentarlo de esta forma. Los periódicos chicha son diarios de presentación menor al estándar, ¿no? Que presenta información llamativa, tanto por su carácter abigarrado como por la exposición gráfica de bailarinas de la farándula, ¿no? Y como es una paráfrasis, dijimos, solo colocamos el autor y el año. Nunca coloquemos en paráfrasis páginas, ¿de acuerdo? Gargurevich, 2002. Wilton, sí, te escuchamos. Sí, está claro. Mi consulta, profesor, es de que así sea una cita corta, ya no iría tampoco las comidas porque lo estoy parafraseando, ¿no? Exacto. No va a comillas ni va a número de página. Paráfrasis, o también llamada de resumen, creo, algo, no, no. ¿Perdón? Cita de resumen también es un sinónimo, parece, o no. Citas, paráfrasis o de resumen. La idea es que ya no van las comillas, ¿no? Así sea corta, de menos de 40 palabras. No, ya no va ni comillas, no va Y en ni en la número de página. página. Perfecto, gracias. Así es. Entonces, eso es la palabra. Se dan cuenta, aquí se ha hecho un cambio se ha reemplazado por sinónimos, ¿no? Si se dan cuenta, la cita original decía un periódico chicha, ¿no? Aquí para paráfrasis se colocó los periódicos chicha, ¿no? Empiezan a hacer cambios, empiezas a jugar un poco con el lenguaje, con el fin de presentar de una manera correcta una paráfrasis. En este caso, por ejemplo, dice la informativamente sensacionalista, ¿no? Ya no lo dices así, lo dices información llamativa, ¿no? Ya no dices que es una página, primera página muy colorida, sino dices que tiene un carácter abigarrado por la exposición gráfica, ¿no? En vez de vedettes, de la farándula, ¿no? Explica, puedes explicar, ahonda un poco. Esa libertad tienen para la paráfrasis. Lo único que hay que tener en cuenta es que mantener que la autenticidad, la objetividad y la precisión, ¿sí? Los tres puntos que habíamos mencionado. Entonces aquí tenemos una estructura de paráfrasis, que esto pueden seguir, ¿no? Esta es una idea que pueden tomar en cuenta para su redacción. Por ejemplo, la prensa masiva y popular solo fue posible en el Perú luego de la histórica migración andina que cambió el rostro de Lima. Esta prensa tuvo como impulso los llamados periódicos chicha que tuvieron difusión durante los años 90. Punto. Galgurevich, 2002, refiere que estos periódicos son diarios de presentación menor al estándar, información llamativa, tanto por su carácter abigarrado colorido como por la exposición gráfica de bailarinas de los farándula. Punto. Este tipo de prensa es, en síntesis, la versión peruana de la prensa amarilla. Por ello, es importante hacer una reformulación de estos medios para garantizar la viabilidad de la información que recibimos cada día. Además, el Estado cumple un rol importante para que esto se cumpla correctamente. Bien. Entonces, aquí tenemos una posible estructura que ustedes podrían seguir, ¿no? Al principio tenemos aquí, desde la prensa masiva y popular, ¿no? Lo primero que se hace una contextualización, ¿no? Está hablando de la prensa en el contexto histórico, ¿no? Solo fue posible en Perú, luego de la Revolución Andina, que cambió el rostro de Lima, ¿no? Esta prensa tuvo mucho impulso, los llamados periódicos chicos,
difusión durante los años 90, ¿no? Entonces te coloca ahí brevemente un contexto, hace una suerte de preámbulo, una suerte de introducción, ¿no? Entonces lo primero que podríamos colocar, eh, perdón, si se va un poco, gracias por avisarme, Rufino, a veces creo que me alejo un poco y por eso es que no me escuchan. Por favor, avísenme en cualquier cosa. Entonces, tenemos al principio la idea propia o preámbulo, ¿de acuerdo? Tenemos una suerte de introducción, una contextualización, ¿no? ¿Para qué? Para luego hablar ya de lo que expresa Gargurevich. Para luego parafrasear, primero puedo presentar una introducción, un preámbulo, ¿sí? Entonces, luego ya coloco mi paráfrasis, ¿sí? Sin comillas, por supuesto. Gargurevich, ¿no? 2002 refiere que estos periódicos, etcétera, etcétera. Y al final, ya, puedo organizar la explicación. Aquí ya ahondo, profundizo, perdón. Aquí ya ahondo, profundizo, explico, ¿no? Este tipo de prensa es en síntesis la versión peruana de la ya conocida prensa amarilla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos tres puntos podrían tener en cuenta para sus textos, para su redacción. Idea propia o preámbulo, a continuación la paráfrasis, y al final haces una explicación de esa paráfrasis. Profundizas un poco más, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo vamos? Algo que quizá no quedó claro, algo que quizá pasamos muy rápido. Pueden escribirlo, activar su micrófono, por favor. Es el momento. ¿Todo bien? O quizá todo está claro. Bien, entonces hemos visto todo conforme, Wilson, gracias. Gracias, Rufino. Bien, entonces estamos viendo lo que son las citas directas, las citas indirectas y lo que es, en este caso, pues la paráfrasis, ¿no? Que es la cita indirecta. Arturo, si querías comentarnos, te escuchamos. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, profesor, y a todos los demás compañeros. Solo una breve explicación, no sé si lo ha dicho. Cuando se hacen las citas, por ejemplo, y quiero resaltar una frase o un texto de algún autor, y quizás empieza diciendo pues lo que quiero, pero de repente hay ya textos que no necesito, sino que quiero llegar de repente a una parte más concreta de lo que dice. ¿Cómo se podría hacer en ese caso? O sea, tengo que escribir todo el texto, aunque no quisiera todo, sino solamente una parte de de ese texto. O sea, no sé si por ahí una aclaración, por favor. Arturo, ¿te refieres a esta parte de la paráfrasis, a la estructura? Sí, exacto. Ah, ok. Ya, sí. Bueno, no, esta es una forma, es una estructura, es una propuesta, pero por supuesto, en ustedes, en su redacción, va a depender mucho también del estilo y va a depender del momento en el que estén, ¿no? Probablemente estén en un capítulo en el que ya están en una discusión y están discutiendo conceptos, ideas de autores, no sé, corrientes, en fin. Entonces ahí ya quizá a veces realizar una contextualización, quizá la contextualización ya se ha hecho antes, entonces ya no es necesario hacerlo aquí, ¿no? Entonces ya simplemente se presentan las paráfrasis, ¿no? De uno y otro, los puntos de vista, la perspectiva, ¿no? Entonces estás en el debate. Ahí ya no es necesario hacer todo esto, ¿no? Esta estructura o este preámbulo, ¿no? Porque quizá ya se ha hecho antes. Entonces, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, al final colocábamos una explicación, ¿no? Pero quizá eh, ya esta explicación la quieres hacer después, párrafos después, ¿no? O simplemente quedarte en la parte de paráfrasis, ¿no? Porque es algo muy concreto, entonces
ya no es necesario explicarlo tanto porque ya se entiende, entonces no es necesario tampoco, ¿no? Esa es una propuesta nada más, ¿no? Que ustedes podrían seguir, pero por supuesto, ustedes siempre deben mantener su propio estilo. Entonces, si es que les ayuda esto, perfecto, ¿no? Y si no, también pues sigan ustedes lo que ustedes consideren según también su estilo. A ver, ¿alguien más por aquí? Bien, Magnelli, muchas gracias. ¿alguna? Gracias, gracias a ti. ¿Alguna explicación para realizar la paráfrasis? Bueno, el tema de las aplicaciones, bueno, hay una que es Killbot, que les voy a compartir el enlace, quizá por aquí, por el, por el chat, ahora que nos demos un poco de espacio, pero el Killbot es una de las que se suelen utilizar, que ustedes pueden tener en cuenta para el parafraseo, que les puede ayudar, ¿no? Entonces, es importante también que estos temas de la inteligencia artificial eh, sean herramientas que ustedes utilizan de una manera cuidadosa, ¿no? No abusen de ello. ¿Por qué? Porque también ya se está, bueno, en inglés ya, pero en español todavía, hay inteligencia artificial que reconoce textos que han sido producidos por la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? También desde nuestro lado como, desde la ética, ¿no? Como nosotros como investigadores. Entonces, si se van a apoyar por inteligencia artificial, háganlo con cuidado y sobre eso que la inteligencia artificial les puede ayudar, ustedes también aporten, ¿no? O sea, no sé qué, no hagan un copio y pego, ¿no? Sino también aporten más, ¿no? Eh, desde sus propios conocimientos. Y tengan cuidado con la guía también por el tema de las bibliografías. A veces tú le puedes poner al chat GPT una, recomiéndame texto sobre determinado tema, ¿no? De los últimos 5 años, bibliografía sobre los últimos 5 años de tal tema. Y te arroja, ¿no? Te arroja libros, artículos, y luego buscas esos y no los encuentras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Em, Sobre todo ahora que ya lo tenemos ahí tan rápido y, y gratuito, ¿no? Entonces, si usamos estas herramientas hay que usarlas también con mesura, ¿sí? Pero sí, es válido también, pues, ¿no? Se puede utilizar. No hay que, solo no hay que, pues, excedernos, ¿no? Con esto. Hay que tener mucho cuidado. Pero les voy a compartir Killbot. Lo voy a escribir aquí para que luego ustedes lo busquen. Igual les comparto más adelante el Skillbot, ¿sí? Ya luego les comparto el enlace para que ustedes puedan acceder. ¿Por qué? Porque este Killbot que trabaja con IA, hay una forma que es libre, ¿no? En que es un acceso gratuito, pero luego ya hay una paga, ¿no? Eh, y también te ayuda con temas de presentación de algunos textos, si quieres que sea más formal, ¿no? Más informal, en fin. Sobre todo ayuda más para los temas en inglés, ¿no? Ahora todo la IA está desarrollada sobre todo en inglés. Y en español ya recién nos está llegando de a poco, ¿no? Bien, pero gracias, buena pregunta, Magnelli. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra inquietud? Rufino, sí. El autor que acabo de mencionar no se ve acá en la pantalla. Esquiver, ¿qué dijo usted? Ah, Killbot. Sí. Ya, lo estoy colocando en el chat. A ver, pues vamos a entrar incluso Por favor, gracias. a ver, vamos a colocarlo aquí. Killbot. Voy a compartir la pantalla para que ustedes mismos puedan ver. A ver, mejor lo hacemos ahora. Vamos a compartir. Ustedes pueden ingresar a Killbot ahora mismo. Imaginemos, este es Killbot, ¿sí? Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una opción, se ve la pantalla, ¿no? Aquí está la opción de parafrasear, ¿no? Entonces ustedes pueden ingresar y trabajar con Killbot. Ahora, esto como acá ustedes pueden ver, tiene un código, aprovechar más opciones. Está en inglés, ¿no? Ustedes pueden colocar aquí un texto y luego, por ejemplo, aquí se dan cuenta, la opción formal, la opción académica, ¿no? Si quieres que te lo presente así, o algo más creativo, pueden utilizar esta Killbot. Aquí está aquí, lo voy a compartir aquí de una vez en el chat, para que puedan revisarlo si gustan. Entonces aquí, por ejemplo, tienen el español, ¿no? Y ustedes pueden hacer uso de esto. Eso trabaja con inteligencia artificial. Y tiene otras opciones por aquí, ¿no? De revisión de gramática, detector de IA también, plagio, traductor, traducción, ¿no? En fin, listo. Volvemos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda con lo que estamos viendo en clase? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a pasar aquí a las referencias bibliográficas, que son las referencias que colocamos hacia el final de nuestra tesis, ¿no? Aquí nos pregunta Natalie, ¿es detectable? En español todavía se está trabajando en eso, en detectar los textos generados por IA, pero ya está en camino, ¿no? O sea, muy pronto yo creo que ya se va a detectar. Entonces, es mejor trabajar desde la prudencia, ¿no? Si vamos a producir un texto en IA, pues luego también lo podemos reformular también, ¿no? A eso. Que nos ayude, nos puede ayudar, ¿no? Pero no hacerlo tal cual, el copia y pega, tampoco. Bien, entonces, las referencias bibliográficas son aquellas que vamos a colocar después ya de que ya hemos presentado nuestros capítulos, ¿no? Hemos presentado las conclusiones, las recomendaciones, y después van las referencias bibliográficas, ¿sí? Por lo general, estas referencias bibliográficas se colocan antes de los anexos, o apéndices, algunos los llaman apéndices, depende de la universidad, ¿sí? Entonces, esta lista de referencias hay que trabajarlas bien. En esta lista de referencias solamente vamos a incluir aquello que hemos citado o parafraseado en nuestra investigación, ¿de acuerdo? No vamos a colocar ninguna otra fuente que no hayamos citado o parafraseado. Nuestros artículos trabajan con lista de referencias y no con bibliografía. Bueno, esto vamos a explicarlo aquí ahora, para que quede claro y no se malinterprete, ¿no? Antiguamente trabajamos en los textos, a veces en los libros encontrábamos bibliografía, ¿no? Y la bibliografía no necesariamente era aquello que habíamos citado o parafraseado, sino que a veces se colocaba una bibliografía complementaria, ¿no? Entonces, en esta bibliografía complementaria se colocaban textos que tenían que ver con antecedentes o con bibliografía recomendable, ¿no? Para ahondar más en un determinado tema que se había tocado de una manera muy superficial, en fin. En cambio, la lista de referencias solamente mencionan, se colocan los puntos o las fuentes, mejor dicho, que se han utilizado en la investigación, ¿sí? Ahora, en las universidades por lo general le llaman referencias bibliográficas. Es la forma en la que los conocen, ¿no? Entonces,
Se entiende por referencia bibliográfica es la lista de referencias. Aquí hay una explicación de lo que les decía ahora, ¿no? Que la lista de referencias cita trabajos que sustentan específicamente un artículo en particular, ¿no? Mientras que la bibliografía enlista trabajos de acuerdo con los antecedentes o para lecturas posteriores, ¿sí? Son textos que pueden complementar. La lista de referencias en APA debe ir a doble espacio y con sangría entradas. Bueno, esto es lo que dice APA, ¿no? Hay que tener en cuenta también nuestra guía de presentación de tesis o de artículos, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para la presentación de esta lista de referencias es que nosotros vamos a trabajar con la sangría. Entonces, tenemos esta lista y aquí, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer es darle la referencia que tenga más de una línea, ¿no? Y quedaría así. Perdón. Teníamos así y lo que hacemos es colocar la sangría francesa y colocarla. ¿El audio se escucha o los demás escuchan o solamente coméntenme? Porque aquí Rufino me dice que no se escucha, no sé si les pasa a todos. Sí, lo último no se ha escuchado, se está yendo, la última parte, en los últimos minutos. Ah, ok, ok. Ya. Bueno, avísenme en caso de que dejen de escuchar por un tiempo, por favor. Entonces, apliquemos la sangría francesa, ¿de acuerdo? De esta manera debería quedar nuestra lista de referencias. ¿Sí? ¿Se fijan? Este sería el orden. Esta es la presentación correcta. Entonces incluimos dentro de Word, entramos a la parte de párrafos y seleccionamos toda nuestra lista y coloquemos